Te bendigo, mi Padre, por habernos dejado venir una vez más a estar en tu presencia en esta casa, Señor. Te invocamos tu presencia, invocamos tu espíritu una vez más en este día. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús ahora, Señor, que sea manifiesto que tú eres Dios, Señor eterno. Oh, Señor Dios Todopoderoso, colocamos delante de tu presencia, Señor, nuestras propias debilidades, nuestro propio pecado, Señor, por lo cual te pedimos perdón, Señor. Hoy venimos a echar mano, Señor, de tu gracia, Señor, de la cual no nos queremos nunca jamás apartar, mi Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor, a ser hijos tuyos, Señor, fieles, Señor. Caminando en ti, Señor, siguiendo tus pasos, siguiendo tu caminar, Señor, siguiendo con los ojos puestos en ti, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a tener la fe, Señor, como Abraham, Isaac, Jacob, Señor, como Moisés, Señor, y Gedeón, como Josué y Caleb, Padre, mirando al invisible, a sostenernos caminando, mirando a aquel que es invisible para los hombres, Señor. A ti, Señor Dios Todopoderoso, rendimos la gloria, rendimos la honra y el honor en esta noche, Señor. Ven, Padre, visítanos y desciende con tu precioso espíritu y con tu maravillosa gracia. Visítanos, rodéanos también. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria. Amén. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Oh, te bendigo, Señor. Oh, Cristo, Cristo Rey victorioso, te adoramos, oh bendito Señor. Tú te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, mi amado Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Tú te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Cristo Rey, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Te adoro, te bendigo, Padre. Mas el Dios gracia, quien nos llamó a su gloria
gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna y firme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos, oh Señor, y de los siglos. A Él, solo a Él sea la gloria, sea el honor, sea Él, sea el imperio por los siglos, amado Señor, de los siglos. Vamos una vez a Él, otra vez eso. Toda la gloria a Él, sea el imperio por los siglos, aleluya, de los siglos. Amén. Oh, amén. Y amén. Y amén. Gracias, Señor. Le damos la gloria, el honor y la alabanza, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y todo el honor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias. Gracias, Señor. Amén. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno.
Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más en su presencia, ¿no? Un día más en la casa de Dios. La palabra dice que es mejor un día en tu presencia que 1000 días fuera de ella, 1000 años fuera de ella. No la tengo clara, pero bueno, es mejor estar en su presencia. Yo creo que muchos de aquí ya no se puede decir que degustamos de las cosas del mundo. Más bien sí estuvimos en el mundo y por la gracia de Dios estamos acá, ¿cierto? Entonces a mí me ha quedado como muy rayado en la cabeza. Bueno, rayado suena feo. Me ha quedado como muy notorio en la cabeza algo que dijeron en una predicación, y era más o menos lo que hacía la mujer con el flujo de sangre. Ella se arrastró por el piso y agarró algo del Señor, agarró la sanidad que necesitaba. Y hay que aprovechar la presencia de Dios para agarrar lo que necesitamos de Él. Lo que Dios muestra a través del tabernáculo es, de la forma de entrar a la presencia de Él, es que hay que entrar por sus atrios con acción de gracias, dice la palabra, con alabanza. Hay una forma de entrar a la presencia de Dios, pero eso es como algo, cuando uno logra captar la presencia de Dios, es como cuando uno es un niño y está detrás de la mamá y comienza a jalarla y a llamarla y a llorar hasta que capta la presencia de Dios. Y ya cuando capta uno la presencia de Dios, pues hay que pedir lo que uno necesita. Otras personas dirían que uno es interesado, pero bueno, eso sería ser interesado para las cosas buenas, para lo que es bueno, para lo que es provechoso. Pero últimamente la presencia de Dios ha llenado esta casa de una forma muy bonita. Entonces es el momento para pedirle las cosas que necesitamos, ¿cierto? Cuando ya el corazón de uno está como en sintonía con Dios, hay que aprovechar para hacerlo. Y me parece muy bonito que Alejito, cuando está en alabanza, él para, y ya cuando está en la presencia de Dios, él le pide a Dios por la sanidad, que nos sane. Es el momento preciso, ¿cierto? Cuando ya cuando ya se siente que el Señor está agradado con la alabanza, que Él recibió ese sacrificio de labios que podemos dar nosotros, hay que decirle, bueno, Señor, bendíceme, sáname. Y hay que aprovechar esos momentos aquí, cuando estamos reunidos. No sé qué diferencia tiene que estemos reunidos, aunque un salmo lo declara, ¿cierto? Dice que cuando estamos todos unánimes, juntos, Dios envía bendición y vida eterna. Y hay que aprovechar esos momentos. Bueno, pues el tema de hoy, como siempre, no tengo título. Entonces, yo creo que al final lo ponemos, ¿cierto? Algo que me queda sonando siempre es que siempre va a haber algo que hablar de la palabra de Dios. Siempre va a haber algo que decir. Pero es más bonito cuando Dios trae la revelación. Entonces, a mí me gustaría pedirles que nos pusiéramos un minutico de pie y le pidiéramos a Dios que nos hablara, ¿cierto? Bueno, bendito Señor, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos delante de ti, amado Dios, por la sangre bendita del Cordero de Dios que nos da entrada, Señor, delante de ti, amado Dios. Rogamos, amado Señor, que venga tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú mismo, precioso Espíritu, Señor, quien nos enseña, Señor, los misterios de tu palabra, Señor, los secretos escondidos, Señor, a través de siglos, a través de muchos años, amado Dios.
por la sangre, Señor, y por la bendita misericordia que tú has tenido para nosotros. Te rogamos en esta noche que nos hables, Señor, que tu palabra sea ese pan que nos alimenta, Señor. El pan diferente, Señor, al natural, porque el natural, Señor, dices tú, Jesús, que es pasajero. Lo que es del Espíritu permanece para siempre. Alimenta nuestro interior, Señor. Fórmanos, Señor, en ti, en el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a levantar, Señor, el castillo, Señor, la casa que tú quieres, Señor, para habitar en medio de nuestro corazón, Señor. Haznos atentos para escuchar y pronto, Señor, para poner en obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Padre. Amén. Bueno, en esta noche el Señor Jesús, el Señor me pone en mi corazón hablar de el capítulo 2 de Juan, en el versículo 23. Pues en realidad vamos a hablar de gran parte del capítulo 3, pero me parece muy bonita mirar hacia atrás un poquito para entender más el tema. Dice Juan capítulo 2, versículo 23. Hay un título que dice, Jesús conoce a todos los hombres. Algunas personas decían, bueno, o a mí también se me pasaba por la cabeza, porque el Señor conocía a todos los hombres. Y uno se enreda como en las mismas películas que ven los niños. ¿Será que es que él tiene mirada a rayos X o puede ver en el corazón qué es lo que hay en la gente? Entonces yo estaba hoy orando y leyendo esta palabra y es muy sencillo. Obviamente el Señor tiene discernimiento de espíritu, ¿no? Pues a mí me sorprendió eso. De pronto para mí es algo nuevo, para otras personas no. Pero obviamente el Señor tenía el discernimiento de espíritus y podía ver qué había en el corazón de cada hombre. Entonces dice aquí en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces aquí el verso dice que él estaba en la fiesta de la Pascua. Y si nos ponemos a mirar la fiesta de la Pascua, ¿cuáles eran las personas que estaban allí en gran número? La nacionalidad de esas personas era los judíos, la mayoría de números, ¿cierto? Los que iban a celebrar la Pascua. Entonces muestra la palabra que los judíos creyeron en Jesucristo por las señales que él hacía, por los milagros que hacía seguramente en ese pasaje. Pero ¿qué dice? Que el Señor Jesús no se fiaba, no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y dice en el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, como les cuento, yo oraba hoy y claro, el Señor, obviamente, uno se enfoca a veces en lo natural y dice, bueno, yo conozco a tal persona, podemos poner un ejemplo, yo conozco a mi hermana porque yo vivo con ella, yo la conozco desde pequeña, la conozco, de pronto puedo decir qué reacción va a tener ante algunas circunstancias, ¿cierto? Conocer lo que hay como íntimo en su corazón, ya en mis capacidades humanas está fuera de decirlo. De pronto uno lo puede decir como, ¿cómo decirlo? Como por estadística. Yo sé que ella va a actuar así ante tal situación. Pero en ese caso, el Señor, la palabra dice que el Señor sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿qué tenía el Señor Jesucristo? Discernimiento de espíritu. Dice en el capítulo 3, en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, aquí la palabra muestra que Nicodemo era uno de esos judíos fariseos de los que había creído en Jesús. ¿Por qué? Por las señales que había visto.
La Biblia muestra en este momento como cierta capacidad de fe, hay como cierto nivel de fe en Nicodemo, porque él vio las señales y creyó. Entonces, ¿qué dice? Que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo tenía la revelación, o sea, ¿cómo decirlo? Como la corta revelación de que Jesús venía como maestro. Y sí, si nosotros miramos la palabra, Jesús vino como maestro a enseñar la manera de vivir para poder agradar a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con su propia vida, con una vida de santidad. Realmente eso es lo que hace un maestro, ¿cierto? Enseñar. Pero Nicodemo estaba juzgando desde su perspectiva de fariseo. Aceptó que Jesús era el maestro por la señal, por el poder que tenía el Señor Jesucristo. Y lo declara como maestro, más bien mirándolo el conocimiento que tenía Nicodemo. Eso sería como de pronto nosotros juzgar a una persona por mi criterio, por lo que yo pienso. Este es como maestro, o este es como profeta, o este es como evangelista, según el conocimiento que yo tengo, ¿cierto? Pero el Señor le sale con algo más grande. Dice el Señor, dice Nicodemo que él pudo reconocer algo en Jesús. Le dio un reconocimiento. Y ahí cuando dice sabemos, habla como en plural. Como que, bueno, aquí la marca la ponen los fariseos. Sabemos nosotros que tú has venido como maestro. Es innegable las obras que Jesús hacía. No se podían ocultar. Entonces, el estándar lo habían puesto ellos. O sea, nosotros aceptamos que usted es maestro, porque nadie ha podido hacer milagros. ¿Cierto? Y reconocen que Dios es el que respalda. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús se la pone como más complicada, como que lo confunde. Confunde a Nicodemo, después de que Nicodemo en cierta área de su corazón cree que Jesucristo es respaldado por Dios, pero le da el estatus de maestro. Todavía no establece en su corazón que es algo más. Puede ser como uno de los profetas que había venido, lo establecía tal vez como Juan el Bautista, aunque la Biblia después declara que los fariseos no creyeron en Juan. Como en el bautismo, desecharon los designios de Dios, dice exactamente la palabra. Entonces lo reconoce como un maestro y el Señor se la cambia. Le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le pasa aquí a Nicodemo? O más bien, ¿qué le está mostrando el Señor Jesucristo? Que Nicodemo vio algo en Jesús diferente a todos los demás, por la autoridad y por el poder para hacer milagros, que tenía el respaldo de Dios y le da el estatus. O sea, Nicodemo creyó que ya se la sabía todo y bueno, usted puede ser esta persona, usted es un maestro. ¿Pero qué le dice el Señor? Eso piensa usted según su conocimiento. Pero yo le digo a usted que usted no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. A cualquiera quedaría confundido con esa conversación. ¿Cómo es que un doctor de la ley le está dando una aceptación a un predicador diferente en su tiempo? A una persona que trae cosas nuevas, que para los fariseos hasta ese momento no se ajustaban a sus parámetros, porque ellos no permitían que un día de reposo se hiciera una sanidad. Ese era el conocimiento que ellos tenían. Y la Biblia declara que ellos eran los doctores de la ley, se sabían la palabra de memoria. Pero el Señor los sorprende, ¿no? La palabra dice que Dios sorprende a los astutos en sus astucias. Eso sonó como a... No contaban con mi astucia. Sí. Dice el Señor entonces que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
sea, Nicodemo podía ver cierta parte y se sorprendía con los milagros que el Señor Jesucristo hacía, pero él todavía no tenía la capacidad de ver el reino de Dios. Hasta ahí podía llegar a aceptar que sí, el Señor hacía milagros y que el respaldo de Dios estaba con él. Hasta esa medida Nicodemo aceptaba a Jesús. O bueno, parte de los fariseos que habían creído en él. Y lo sorprendente es que como todos sabían tanta palabra, como que ese conocimiento lo separaba más de Dios. Dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La palabra muestra aquí, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que nosotros es lo natural. Y lo natural, bueno, digamos, diga la fe, pero cuando uno se pone a razonar, a comenzar a pensar, Dios, ¿cómo puede hacer este milagro? ¿Cómo lo haría? Bueno, que le nazca una pierna a un cojo, ¿cómo comenzaría Dios a hacer ese milagro? Lo natural en nosotros comienza a maquinar y a maquinar y a maquinar. ¿Y qué es lo natural? Es un reflejo de lo espiritual. Pero hasta este momento Nicodemo su parte espiritual la tenía dormida. No podía ver el reino de Dios por el nuevo nacimiento. Es algo que nosotros estamos clamando con fuerza. No puedo dar fe de los demás, pero se está pidiendo en esta casa que Dios traiga un nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento requiere una serie de un orden, y es un orden de obediencia, que más adelante lo vamos a mirar. Es el resultado el resultado de una obediencia que Dios nos pide. Yo creo que ya había hablado de esto, pero creo que Dios trajo hoy, ¿cierto? Nicodemo queda sorprendido de que el Señor le diga que hay que nacer de nuevo. Su pensamiento natural no podía concebir que una persona, no sé, yo juego con mi imaginación, la estoy poniendo en entrenamiento. Nicodemo podía ser una persona de unos 70 años, 60 años aproximadamente, un anciano de unos 70 años, pongámoslo. Por ahí, si era judío, no creo que fuera tan alto. Por ahí de unos 65. Si era un anciano, ya tenía que haber sido gordito. Entonces, obviamente es inconcebible que una persona de esa estatura, por ahí de unos 100 kilos aproximadamente, entrara en el vientre de su madre y naciera nuevamente. ¿Cómo puede hacerse eso? O sea, nosotros con nuestro entendimiento natural es difícil de concebirlo. Una persona con esa estatura y con ese peso prácticamente tendría que estar en el vientre de un elefante para poder nacer en lo natural. Era imposible para Nicodemo y para no es natural pensar que la mamá de uno lo pueda concebir teniendo unos 70 años, 60 años. Era el pensamiento natural que había en Nicodemo. Esa es una de las cosas que nos hace tropezar a nosotros en cuanto a creer a las promesas de Dios, en pensar en lo natural, en pensar, bueno, pero yo cómo voy a pagar un arriendo de 1,5 millones si no tengo trabajo. En pensar, bueno, el Señor me ha prometido una empresa, pero es que yo no sé hacer sino cortar jeans. El Señor ha prometido las naciones, pero yo no sé ni hablar bien el español. ¿Cómo me va a llevar a las naciones si hay que aprender a hablar por lo menos unos 2, 3 idiomas? Lo básico, ¿cierto? Es comenzar a razonar. Entonces realmente sí viene el momento de fe y eso es lo que Dios demanda y eso es lo que Dios nos pone en el corazón cuando viene la primera predicación, cuando viene la primera persona a hablarle de Dios a uno. Cuando Dios se muestra a uno y le muestra su amor. Prendoncito de la fe en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hizo con estos judíos? Los doctores de la ley que tenían la palabra en su memoria. Pero Dios también muestra que puede haber mucha palabra en la cabeza, pero si esa palabra no la toma el Espíritu Santo y la utiliza, no sirve sino para envanecerse. La Biblia declara que
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando Dios nos coge con ese amor, con el Espíritu Santo, hace que esa palabra fluya en el momento exacto, a la persona exacta. Entonces yo me alegro por eso, porque pues, digamos que todavía no hay elocuencia en nosotros como debe ser, pero Dios le está hablando por medio mío, por medio de mi boca, a la persona que le está hablando, a la persona a la que le tiene que hablar. Entonces el Espíritu Santo es el que toma de Dios y trae a los hombres. En este caso, pues, esta palabra tiene que ser por lo menos para una persona de las que está acá, ¿cierto? Entonces muestra que esta gente estaba llena de palabra. Pero tal vez sería como una biblioteca, ¿ves la Virgilio Barco? Que tal vez yo pienso que ahorita no, bueno, no sé, no haya mucha afluencia de gente a leer libros, si ya tienen todo en internet. Puede ser una biblioteca muy linda, muy bonita, como le decía Jesús a los fariseos, ustedes por fuera son lindos. Puede ser una cosa muy hermosa, un conocimiento muy extenso, pero no aplica certeramente porque no es instruido el Espíritu Santo. No hay la fe suficiente para decir que, como le decía el Señor a Isaías, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eran cosas que rayaban con el conocimiento de los hombres. Puede decirse que lo natural. Nada más terrible que de pronto uno ponerse a leer la Biblia y no poder entender nada. Como lo hacía cuando fue Felipe tomado por el Espíritu y Dios lo llevó a un camino. Y venía el etíope leyendo la palabra y el hombre le dijo a Felipe, le dijo, no entiendo nada de esto. Pero Felipe sí iba lleno del Espíritu Santo. Se bautizó y, o sea, la obra de Dios se cumplió en ese hombre. El conocimiento de Dios vino, la revelación de Dios vino a esta persona que no entendía la palabra. Entonces es necesario tener la revelación de Dios, buscar la revelación de la Escritura. Obviamente todo es don de Dios, ¿no? Es lo que Dios nos quiere hacer entender. Entonces resulta que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta ahí llegó la fe de Nicodemo, pero pues lo bonito es que Nicodemo preguntó. A veces nosotros nos quedamos tan frustrados que, bueno, Señor, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que orar? ¿Tengo que ayunar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces el Señor Jesucristo le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya se pone el Señor un poquito más explicativo. Ya va mostrando más el Señor el camino que cada persona tiene que tomar para lograr comprender y alcanzar las cosas de Dios, los secretos. Hay una cosa que a mí me ha parecido triste y lo voy a hablar para mi vida. Han habido momentos en la vida de nosotros donde hemos recibido mucha palabra. Tal vez hemos sido como estos fariseos, que sabemos mucha palabra. A mí me sorprende mucho, a mí me gusta mirar los comentarios de las noticias que pasan en Facebook, pero noticias que se involucran la fe cristiana. Y han habido comentarios y pasan una noticia, por ejemplo, como la de Julio Melgar o otras cosas que han pasado. Y comienza la gente a opinar y a opinar y a opinar. Y cogen de la misma palabra y comienzan a condenar a la gente. Y todos responden con porciones bíblicas, con citas bíblicas. Y yo me pongo a mirar eso y la gente a veces dice unas barbaridades con la misma palabra, como que hacen lo mismo que los fariseos, intentar quitarle la cabeza a la gente, apedrear a la gente con la palabra. Entonces, ¿qué pasó con estos muchachos? Se sabían la palabra, pero no dejaban de ser personas asesinos realmente. Los fariseos eran asesinos. La Biblia dice que
La religión produce ira. ¿Y qué hace una persona iracunda? Es homicida. Quiere matar al que lo va a corregir. Y eso era lo que lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Porque la palabra siempre confrontar a nosotros. Entonces está en nosotros humillarnos y decir, sí, Señor, yo soy así. Perdóname, necesito tu ayuda. Recibo tu palabra y la voy a poner por obra. Entonces, lo que yo venía con esto es que yo me sentía mirando, analizando las palabras, se siente uno como esos fariseos. Venir a una clase donde le enseñan la palabra, donde le enseñan ortografía, donde le enseñan los ejercicios de álgebra, los pronombres, los tiempos, los verbos en inglés, todas estas cosas. Pero ¿qué hace una persona que recibe todo ese conocimiento y no tiene cómo ejecutarlo? Hablándolo en lo natural. Irse a manejar taxi, no sé, conseguir un trabajo en un cajero en el Éxito, hablemos por lo alto, en el Éxito, o en el D1. Pero en el caso de nosotros es más terrible porque recibimos predicaciones, recibimos unción, el ministra aquí adelante, y estamos siendo como este fariseo que sigue preguntando, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo una persona nace de nuevo? Yo estoy hablando con el pastor Mao. Tocamos unos temas como normales que pasan en las iglesias. Y el hombre me contaba cosas y eso. Yo le decía, realmente, habemos muchos de nosotros que necesitamos un discipulado nuevamente. Porque tal vez el discipulado viene por WhatsApp, lo podemos imprimir. Pero de nada sirve leer eso y no aplicarlo. ¿Cierto? Estamos siendo como los fariseos. El Señor le dijo a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, llenos de conocimiento, pero quieren matarme a mí, hombre que les he dicho la verdad. Entonces, ¿qué está haciendo uno? Está siendo lleno de conocimiento, pero no está dejando de ser lo que uno es. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a Nicodemo? Después, y le dijo, yo no sé si hay no me acuerdo si hay una versión de la Biblia donde dice, en verdad te digo. Pero en este caso la Reina Valera dice, de cierto te digo. Alguna persona hizo la aclaración que cuando Jesús decía, de cierto te digo, eso quería decir, en verdad te digo. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy aplicativo a lo que el Señor a lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Aunque si nosotros miramos realmente, Dios es el que nos está pidiendo a nosotros. Busque el nuevo nacimiento. Nazca del agua y del Espíritu. Nazca de nuevo. El Señor que está buscando en nosotros fruto espiritual, ¿no? Entonces, cuando el Señor habla aquí de que es necesario que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero tal vez no nos hemos sincerado con el Señor y hemos recibido durante años. Durante años lo hablo por mí mismo. Porque Pablo va y dice por allá adelante, ustedes ya deberían estar comiendo alimento sólido. Pero a veces uno como que necesita de esa leche, de preguntarle al Señor, Señor, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué significa esta parábola? Todavía somos inmaduros en algunas cosas y estamos pidiendo lo grueso de Dios. Ya estamos hablando con Mao y él decía, hablando de lo del discipulado nuevamente, y él decía, yo creo que el Señor es muy sabio y no ha derramado ese nuevo nacimiento, no ha derramado esa unción en muchos de nosotros. Porque con la inmadurez que todavía hay en muchas personas, eso sería catastrófico. El Señor es muy
claro en la palabra, ¿no? Aunque hay que tener revelación de la palabra para poderla entender y para poderla poner por obra. Pero una de las condiciones que el Señor Jesús le da aquí a Nicodemo es que hay que nacer de agua y del Espíritu. Cuando habla del agua está hablando de la palabra exactamente, de la instrucción. El Señor le da una respuesta muy bonita a los fariseos y llega y les dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Volviendo a lo del tema de las personas que respondían y hacían los comentarios con la palabra, eran personas que coger una piedra y lanzarla, pero no sabían si esa piedra defendía o mataba a la persona, aunque la intención del corazón es derribar. Si no me gustó, pin, no me agradó. Pero el Señor no nos llama a eso. El Señor no nos llama a condenar. La palabra del Señor dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y claramente nosotros cogemos las cosas de Dios y creemos que sabemos mucha Biblia y creemos que tenemos mucha unción después de que salimos de un culto, pero no nos sostenemos de ahí, no agarramos esa palabra y la ponemos por obra. Porque esa es una de las condiciones que el Señor pide para un nuevo nacimiento. Entre muchas otras cosas, bueno, ahí lo encierra todo, ¿no? Pero, por ejemplo, perdonar, resarcir los daños que uno ha hecho, ir la segunda milla, hay muchas cosas, muchos requisitos que el Señor pide, ¿no? Buscar a Dios, que a veces uno lo deja como de últimas, y el Señor, yo siento a veces cuando el Señor reprocha eso, es hora de que usted vaya a orar, y uno ahí con el televisor, pin, 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 pin. Cuando uno ya va a orar, ya uno siente la molestia de Dios. Siente uno que le dio el sobrado, lo que quedó. Y más por ahí que uno va a orar y se queda dormido, uy. Siente uno como que el aire de Dios cuando está respirando ahí porque cumplió. ¿Y cómo vamos a querer nosotros a tomar un avivamiento así? Hay una cosa que el Señor me ponía en la mente hoy. Decía, bueno, mucha gente busca un avivamiento, busca poder. Y yo quiero que lo tengan, sí. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es que nosotros vivamos su palabra. Y yo me ponía a pensar, bueno, el Señor predicó este domingo, muy bonita la palabra y todo. Y llega uno por allá el miércoles y ya está uno, no puede soportarlo. No puede exigirse, no puede someterse a lo que Dios pide. Entonces me traía a la memoria a Enoc. Dice la palabra que caminó Enoc con Dios y Dios lo traspuso y no vio muerte. ¿Para dónde lo llevó? A una eternidad con Él. ¿Para dónde nos quiere llevar el Señor Jesucristo? A una eternidad con Él. El que no quiera la eternidad con Él, pues la misma palabra dice, es una eternidad de tormento, de castigo. Pero si nosotros no podemos vivir la palabra aquí en la tierra, no podemos estar preparados para vivir una eternidad con el Señor. Si no logramos alcanzar esta unción, vivir la palabra y tener comunión con el Espíritu Santo, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. No vamos a estar listos nosotros para pasar una eternidad diciendo santo, santo, santo. En lo natural, la mente pensaría inmediatamente, uy, no, muy aburrido eso. Pero cuando Dios trae su revelación, cuando uno siente la presencia de Dios, a mí me parece lindo cuando uno no puede parar, cuando el Espíritu Santo fluye, y eso fluye entre nosotros. Han habido cultos aquí donde la gente no se quiere ir y quieren que siga cantando Alejo. Yo le veo la mano a Alejo, ya, la tarjeta de Transmilenio ya por la mitad echando humo. Y la gente ahí parada esperando a ver si se echan otra canción. Pero eso es bonito. Yo me ponía a pensar aquí en la iglesia. Aquí en este lugar nunca se ha hecho una vigilia. Pero qué bonito que sería que el Señor nos tomara a nosotros y pasáramos derecho.
venía a mi mente ese pensamiento hoy. Bueno, nosotros, el Señor nos quiere para una eternidad, para andar con Él una eternidad. Y yo me senté ahí a orar esta mañana y decía, bueno, voy a quedar aquí orando hasta las 12. Y pum, las 12, las 12:30, la 1. Entonces yo decía, bueno, sería chévere uno pasar más tiempo. Entonces como que el Señor me ponía ese reto a mí en mi corazón. Y el pastor Mauricio me decía, bueno, póngase un horario, disciplínese. Bájese desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Y cuando me dijo eso, yo, uy, mediodía. Bravo, bárbaro. Pero yo me ponía a pensar eso, ¿cuál es el afán mío? Yo no tengo que ir a ninguna parte. Si voy allá, me voy a aburrir porque no tengo nada que hacer. Si voy allá, es lo mismo. Porque ¿cuál es el afán de uno de salir de la presencia de Dios? Si Dios nos quiere para Él, más tiempo. Y yo me ponía a pensar dentro de mi corazón. Obviamente, nosotros queremos que la vida de nosotros sea diferente, sea una vida ejercitada en Dios, que podamos ver los dones, los milagros, que podamos escuchar la voz del Señor, que el Señor abra nuestros ojos y lo podamos ver. Y el Señor me quebrantó hoy, porque a veces en el afán de uno de sentir la presencia de Dios, uno quiere ir a toda máquina. No, el Señor tiene un proceso para eso. Hasta que llegó un punto, no lo puedo definir yo exactamente, pero yo sentía al Señor que caminaba al pie mío. Y le vi las manos con su llaga. Y eso me quebrantó a mí porque la palabra dice que Él nos tiene a nosotros. Entonces solamente yo con sentir como al Señor ahí al pie mío y como viéndole la llaga, yo sentí el amor, ¿sí me entiende? Eso es una muestra del amor que Dios nos tiene. Una muestra del amor de Jesús, su llaga. En otra ocasión yo sentí cuando Él me puso la mano así en la cabeza y yo veía la llaga del Señor Jesucristo. Y eso me... Y yo con ese afán de irme, no, me voy a almorzar, no, me voy a pagar el recibo. Eso me hizo llorar a mí en ese momento. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, el precio del Señor Jesús fue ese. ¿Cuál precio estoy pagando yo 2 horas acá? Debería ser lo natural, lo que fluye de nosotros. Saciar esa necesidad de Dios. Cogerlo de su vestido y hasta que no nos suelte, no quedar tranquilos como lo hizo Job. Hay una palabra muy bonita que decía un predicador. No sé hasta dónde esté bien ese tipo en este momento, pero no sé, que lo juzgue Dios. Y el hombre decía, ir a orar no debería ser una carga para nosotros, debería ser un deleite. Poder hablar con el Señor, poder escucharlo. Ese es nuestro alimento. Eso era lo que el Señor hacía. Hay una cosa que me dio a mí en el matrimonio. Digamos que cuando yo era soltero, era un tipo con pinchero, recochaba, llamaba, salía. Pero cuando uno se casa, no es así. Cuando uno se casa, tiene que estar pendiente de muchas cosas. Y no tiene tiempo para los amigos. Cero amigos, cero fútbol. Nada. Entonces yo sentía esa ansiedad, me sentía encerrado. Me daba hasta claustrofobia. Llegar a la casa y encerrarme. Y ojalá si no había comida y la esposa estaba brava. No, peor. Entonces, ¿cuál era el anhelo de uno en ese momento? ¿Dónde están mis amigos? No hay nadie. Pero una de las cosas que el Señor tenía, que Él ha mostrado mucho, es que las cosas de Él son diferentes a las del mundo. ¿Qué buscaba el Señor? Privacidad. Los dejaba todos tirados y se iba a buscar la presencia de Dios. Se iba a orar al Padre. En varias ocasiones muestra la Biblia que Él pasaba la noche entera orando al Padre, pidiendo instrucción. Yo le pido a Dios que me dé a mí, o sea, lo pido por mí principalmente, y obviamente también por la iglesia, de que nosotros podamos disfrutar, llegar a un nivel más alto de presencia de Dios. Que el corazón de uno todavía está muy cargado, está como el corazón de Marta, afanado, turbado, y la paz de Dios no está en el corazón de uno. Es falta de confianza, y falta de confianza es falta de fe. Pero el Señor está mostrando esta noche
que Él recompensa a los que lo aman, a los que lo buscan. Y eso es lo que ha venido pidiendo estos últimos tiempos. Amor, amor por Él, amor por Él. Más que por las cuotas del banco, más que por el afán de ir a trabajar para pagar los recibos. Amor por el Señor, amor por Jesús. Y eso lo muestra a través de toda la Biblia. ¿A quién recompensó Dios? A los que lo amaban. Él es galardonador de los que lo buscan. Pero uno a veces se pone a pensar y uno lo busca como a medias, no como Él quiere. La Biblia dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es el primer mandamiento, ¿cierto? Pero yo me juzgo a mí mismo y le doy gracias a Dios por el tiempo que estoy pasando. Cuando yo tenía un trabajo que me producía plata, no había tiempo para Él. Ahorita el Señor me está llamando, más tiempo para mí, más tiempo para mí. Y a veces uno pierde el tiempo en unas bobadas, cosas que no sirven. Pero cuando uno logra doblegar su corazón y atender a ese llamado de Dios, Dios trae cosas bonitas a la vida de uno. El poder orar por una persona, el poder compartir el evangelio, el tener comunión con Dios y que Dios le muestra a uno cosas que uno no ha visto. Como por ejemplo lo de hoy, yo sentí que Él me quería mostrar su llaga. Como decir, mire mi corazón, yo a usted lo amo. Sin decir una sola palabra me lo dijo, ¿sí me entiende? Y eso a mí me quebrantó y me hizo llorar. Y eso no es solamente para mí, obviamente es para ustedes. Si el Señor permite que yo lo comparta en este momento, es porque también les está diciendo lo mismo. Yo los amo. Pero Él quiere más de nosotros. Más. No sencillamente llenarse uno de palabra y encontrarse con un testigo de Jehová y encenderse ahí a pedradas. El Señor quiere mucho más que eso. Decir, uy, este man me ganó. Alguna vez yo me encontré con una testiga de Jehová. Y bueno, digamos que cuando uno lee tiene cierto conocimiento. Pues el Señor me permitió que saliera lo que yo había leído. Y obviamente ella quedó así, como sin palabras. ¿Y qué hizo ella? Llegó y llamó a otras tres. Y me rodearon a mí. Entonces, bueno, yo compartí lo que sabía. Pero yo sentía que en mi corazón hacía falta unción de Dios para decir, ustedes están mal en esto, el Señor muestra esto, Él hizo esto. Sin embargo, con lo que yo compartí, pues ellas quedaron, dije, no, vámonos. Y ahí está ahí con sus bolsos y vámonos. Pero entonces no se trata de eso, no se trata de avergonzar a la gente ni nada de esas cosas. Se trata de mostrar el amor de Dios. Pero si yo todavía no lo tengo, quedo como este Nicodemo, lleno de conocimiento. Pero si viene alguna persona que tenga unción de Dios, me va a decir, esto está mal. Le derrumban a uno todo lo que uno ha construido con su propio interés, con su propia voluntad. Pero el Señor dice que si uno construye sobre Él, la casa de uno no va a ser destruida, ¿sí o no? Sobre la roca. Entonces, ¿qué me mostraba el Señor o qué me hablaba hoy en cuanto a este mensaje? Me decía que conocimiento de Dios es amor por Dios y es practicar la palabra de Dios. Ese es el conocimiento de Dios. Y en este momento yo como que entiendo que si yo fallo en uno de los mandamientos que Dios me da, hasta ahí, incluso, dice el Señor, que lo que uno cree que uno tiene le va a ser quitado. Entonces, cuando uno persevera en un pecado, por más de que haya vivido una vida cristiana intachable, cuando uno persevera en un pecado, ¿qué hace Dios? Dice, no, qué pena con usted. Usted no se ha sometido estos 10 años a mí. Entonces no podemos seguir. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando Él echa fuera un espíritu, ese espíritu va y vaga y viene y busca la casa y la encuentra ordenada, pero vacía. Y trae otros 7 y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces es muy evidente que cuando una persona
no rinde las cosas a Dios, no rinde el corazón a Dios, hasta ahí llegó, queda estancada. ¿Sabes qué es lo que dice el Señor? Conocimiento de Dios es aplicar la palabra de Dios, es obediencia. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, valga la redundancia, dijo el viejito. Poner en práctica la palabra de Dios. Volviendo al versículo, dice el Señor: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese agua y el Espíritu van muy pegados, como Jesús y el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quién es la palabra? El Señor Jesús. Y el Espíritu, pues el Espíritu Santo. Entonces es imposible vivir la palabra y no tener al Espíritu Santo. O es imposible tener al Espíritu Santo y no vivir la palabra. Porque ¿quién nos mueve a nosotros a cumplir la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya, pero después de que yo me vaya va a venir el Consolador, al que Dios prometió. Él les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar todas las cosas y les va a enseñar. Entonces, es imposible tener una cosa y no tener la otra. Todos clamamos por unción, todos clamamos por nuevo nacimiento, todos queremos la presencia del Espíritu Santo, pero a veces no nos damos cuenta y tenemos un pie acá y el otro acá. Yo quiero la unción de Dios, pero es que yo no puedo cumplir la palabra de Dios porque es algo muy complicado. Es algo muy difícil como de someterse, pero porque nuestro pensamiento está en las cosas del mundo. Es necesario pedirle a Dios esa revelación de su palabra, de cuál debe ser nuestra conducta para alcanzar las cosas. Aunque el Señor siempre lo habla, pero es muy necesario que en nuestra mente alguien lo recuerde. A mí me gusta mucho a veces hablar con Mónica porque se pone a hablar y ella se recuerda todas las administraciones exactamente como son. Y a veces Dios le da promesas a uno y uno por su día a día se le olvidan. Ella sí la tiene clara. A Cecita le dijo esto, a Mariluz le dijo esto, a Ángela le dijo esto. Y es el Señor que le pide a uno que recuerde las cosas, recuerde dónde vinimos, recuerde lo que yo hice recuerde lo que yo multipliqué los panes, le decía a los discípulos, y los peces. Todo es necesario recordarlo. Entonces, ¿no es inmadura una persona a la que toque estarle recordando las cosas? Yo a veces me considero una persona de corta memoria. Pero hay cosas que son importantes y esas quedan marcadas en la mente de uno sin que nadie se las esté repitiendo. Y esto debería ser lo más importante para nosotros. Lo que Dios nos pide, lo que Dios hizo por nosotros. Y me pareció lindo lo que el Señor hizo y mostrarme su mano así con su llaguita. Recordar el amor, la revelación del amor que Él tuvo por nosotros y la obediencia que Él tuvo hacia el Padre. Entonces, volviendo a la escritura, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí cuando dice nacido del Espíritu, habla del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice: no te maravilles de que te dije. Yo estuve buscando el significado de maravillas ahí. En la misma Biblia dice: no te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué hizo este varón Nicodemo? Quedó sorprendido, pero ¿cómo es eso? Eso es algo nuevo. Quedó impactado porque no sabía que había que nacer de nuevo. Y el Señor más adelante le dice: bueno, usted es un maestro de la ley y no sabe esto. Era algo totalmente diferente. Con todo el conocimiento que tenemos nosotros, no podemos comprender las palabras que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nos creemos lo que no somos. Pablo dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hay una de las cosas que
distingue más a los hombres de Dios, los hace brillar, los hace notar entre toda la gente. Y es eso, la humildad. ¿Qué le dijo Pedro a esa multitud? Ustedes no crean que es por mí que yo he hecho esto, es por el poder de Dios. Después de que 3,000 personas se convirtieron, el hombre tenía su humildad ahí, bien puestecita. En ningún momento se dio el crédito de él para nada. Pero eso viene más nombrando otra vez lo de la gente que hace sus comentarios. Pero es que Dios dice en tal y con la cita y todas esas cosas. Están utilizando esa palabra para hacerse notar que ellos saben mucho. Pero cuando Dios le muestra a uno, muestra la intención de que esas personas quieren destruir con su palabra. No quieren construir, sino destruir. Entonces ese conocimiento se hace nulo, queda descartado porque el Señor Jesucristo le muestra que usted es un maestro, pero no sabe nada del Espíritu. No sabe nada del Espíritu Santo, no sabe cómo opera Dios. Dice el número 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí en el versículo 8, la palabra viento tiene una relación con el diccionario bíblico. Cuando habla de viento, habla del Espíritu. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo que las personas que son del Espíritu son como el viento. Los que son nacidos del Espíritu Santo son como el viento. No sabe de dónde vienen ni a dónde van. Son manejados por Dios. No existe esa voluntad de que, no, yo no quiero ir por allá. No, hay el deseo de Dios por medio del Espíritu Santo de ir hacia de Dios. Alguna persona tenía que ir a hacer algo que Dios le pidió hacer, pero estaba como en ese enredo del miedo y todas estas cosas. Y por medio de esa persona yo podía entender de que aún falta relación con el Espíritu Santo para estar disponible a lo que Dios quiere hacer. Para decir, bueno, como lo dijo Felipe, el Señor le mostró que tenía que ir al camino de, ¿cómo se llama el camino? No, donde iba Bueno, el Señor le mostró que tenía que ir allá, a mostrarle al eunuco, a explicarle las Escrituras. ¿Y qué hizo él? De inmediatamente. A mí me gusta mucho ver algunas películas que pasan en Semana Santa porque eso uno está como muy acostumbrado como los niños, que le muestren gráficos para poder entender la palabra. Y yo digo que en cierta manera eso está mal, porque eso limita un poco la fe. ¿Qué dice el Señor? Ustedes ven y por eso creen. Hay muchos que no vieron, hay muchos que creyeron sin ver. Y yo me ponía a pensar en esa escritura y el Señor habla de los deseos de los ojos. Estamos tan habituados a eso. Yo que ya me puse a caminar y a ver el comercio y ver cómo en el comercio cogen a una mujer y la ponen ahí semidesnuda para que uno compre una caja de fósforos, para que uno compre unos huevos. Prende uno las noticias y ¡pum! Sale la vieja allá en tanga. Uno está muy acostumbrado a ver. Y el Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga. También dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces nosotros estamos acostumbrados a lo visual. Pero ser entrenados a vivir la palabra de Dios, que eso es en lo que muchos fallamos. Por eso no alcanzamos todas esas peticiones que tenemos. Dice la misma palabra que seamos hacedores y no solamente oidores. Entonces, volviendo al punto de que muchos necesitamos un discipulado, a veces eso como que pasa tan rápido que la gente no lo entiende. Bueno, los rudimentos de la fe, todas estas cosas, y uno se pone a ver y entre un puñado bien grande de gente,
unos poquitos logran entenderlo y ascender a las cosas de Dios. La otra mayoría lo escuchó como muy rápido, no tuvo la revelación, no tuvo la relación con Dios para que Dios revelara qué era lo que significaba ese discipulado, y muchos nos quedamos ahí. Hasta que de pronto el Señor permite que uno se involucre con Él nuevamente y comienza a revelar cosas, a revelar. ¿Qué es lo que estamos mal, que hay que corregir? Entonces lo que el Señor le dice, bueno, lo que hay que corregir es que ustedes predican, pero no aplican, le dice a Nicodemo. Ustedes dan la palabra, pero no tienen relación con el Espíritu Santo. Fue como el viento. Él no sabía para dónde iba, porque la Biblia declara ahí que le dijo, descienda el camino que va a Gaza, pero él no sabía para qué iba para allá. La palabra no está escrito. Sin embargo, él se fue para allá. Entonces declara que el que es nacido del agua, el que hace la voluntad de Dios, el que cumple la palabra y la vive, tiene relación con el Espíritu Santo, y es como el viento. Se va para donde lo manden. Dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía estaba confundido Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Todos esos años de estudio quedaron ahí. Eso es como los PhD y todas esas carreras. ¿Y qué le toca a la gente? Manejar taxi porque no hay que hacer. Todo ese estudio quedó ahí anulado, en stand-by. Dice en el 10, respondió Jesús y le dijo, bueno, ya lo leímos en el 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le dijo, bueno, yo ya le conté a usted lo que yo sé, pero usted no sabe eso siendo maestro de Israel. O sea que usted no sabe nada, amigo. Puede saber palabra, pero si no hay comunión y no hay vivencia de esa palabra, no nos sirve para nada. Envanecimiento. Aunque me parece muy lindo como el Señor Jesús le habla aquí a Nicodemo. Muchas personas dirían, uy, pero Jesús es terrible con Nicodemo. El Señor comienza a explicarle cómo debe funcionar el reino de Dios. El secreto para ver el reino de Dios, vivir la palabra, vivir en el Espíritu. Eso lo ha mostrado muchas veces ya el Señor. Y el Señor me lo ha puesto a mí como un reto. Uy, a veces uno le falla harto al Señor. Pero la idea no es quedarse ahí postrado. La idea es pararse y sacudirse. Me gustó mucho el estado que publicó Diego hoy en el WhatsApp. Y hablaba de un boxeador. No quiero nombrarlo porque el principio del nombre es como una rebeldía que el hombre tuvo, ¿no? Entonces lo mostraban como una pelea de pesos pesados mundiales boxeando. Y el hombre era el duro en ese momento, pero le salió otro más gallo. Y creo que se fueron hasta el round 12. Llegaron al round 9, entonces dice este tipo, el favorito, uy, no, ya no más, bote la toalla porque ya estoy, vea, ya me rompieron mis orejitas, no, ya no aguanto más, bote la toalla, rindámonos. Entonces, ¿qué le dice el entrenador? No, hágale, usted llegó hasta aquí, no va a seguir peleando, hágale. Entonces se paró el tipo y bueno, otra vez una paliza, le dieron. Y vos sentó y no, ya bote la toalla, hágale. Llegaron al round 11 y el tipo vuelve al banquito y se sienta y dice, no, ya no doy más, ya, hasta aquí llegué yo. Entonces, ¿qué le dice el entrenador? Le dice, haga solamente una cosa, le voy a pedir. Párese y vaya y se para allá en el centro del ring. Pues eso era lo menos que podía hacer el tipo. Entonces le hizo caso a Dios, se paró y se paró al centro del ring. Bueno, en este caso meto a Dios relacionándolo con lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces ya después de que estaba derrotado mentalmente, le hizo caso a Dios y fue y se paró allá en el centro del ring. Y dice la historia que publicó Diego, que el otro tipo no se pudo parar. Y ahí fue donde él ganó. Solamente por obedecerle a su entrenador. Por poner en práctica lo que su entrenador le dijo. Párese y vaya y se para allá en el centro del ring. Y el hombre como pudo se paró y se presentó allá en el centro y el otro tipo no se pudo parar.
Entonces, ¿qué es lo que Dios mostraba en ese pequeño ejemplo? Obediencia, a pesar de que la cosa esté difícil. La Biblia hace comparaciones con el Señor Jesucristo. Nosotros no hemos sufrido yo creo que nosotros no sufrimos ni el machucón de una uña. No hemos sufrido eso. Y el Señor como que me hablaba hoy a mí, me decía, bueno, la llaga, yo lo amo a usted de esta manera. Ahora, ¿cómo fue molido el Señor Jesucristo? Todo el cuerpo, desfigurado, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos una tarea grande, porque la palabra de Dios dice que si eso hicieron al olivo verde, ¿qué será del silvestre? ¿Qué será de nosotros? Pero la palabra también dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide en esta noche o nos ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo? Viva la palabra, tenga comunión con el Espíritu Santo. Esa es la forma de un avivamiento. Esa es la forma de acercarnos, de agarrar un avivamiento. Comenzar la palabra de Dios y a tener comunión con el Espíritu Santo. Yo estoy impresionado de mi vida, que tengo 30 y tantos. Y a veces se pone uno a echar como filosofía, como a darle vueltas a las cosas. Y decir, ¿yo qué he hecho en estos 37 años? En este momento no quiero juzgar lo material, porque también me pondría a llorar. Pero más bien mirándolo a lo espiritual. Yo decía, Señor, tantas oportunidades, tanto que uno ha escuchado de ti. Y sigue uno por ahí como cojeando con cosas. Qué vergüenza de verdad. Tantos años escuchando y a veces uno iba por la calle. Decían, usted es cristiano, ¿cierto? Usted va a la iglesia. Y no, sí. Pero realmente no. El corazón de uno le está diciendo, usted no anda como debiera. Y no es el corazón, es el Espíritu Santo que le dice, usted no está andando como debiera. Entonces un balance y el Señor como que comienza como que vaya y le dice a uno, deme un higo, tengo hambre, deme un higo. Y uno con qué le sale al Señor. Entonces Dios como que está queriendo hacer como un alto y está diciendo, recalcule, vuelva a pensar qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted ha hecho con todos estos años, con todo lo que yo le he dado. ¿A dónde está el fruto de todo eso que yo le he dado? Pero hay que mirar el corazón del Señor Jesucristo, que Él no nos desecha si venimos a Él arrepentidos. Y comenzando a hacer las cosas en el orden que Él quiere, en el orden que Él dispone. Yo creo que el chavo es muy chistoso cuando dice, se me chispoteó. Pero cuando uno le salga a Dios con esas cosas, ¿qué va a hacer? Se me chispoteó. Yo creo que el calvazo que don Ramón le da al chavo es una cosa muy chiquitica con lo que nosotros merecemos. Hay que comenzar a calcular y hay que comenzar a orar en la voluntad de Dios, en su palabra, en ser oidores pero hacedores también. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que estoy viviendo, porque aunque a veces viene una cantidad de cosas que no son de Dios a atormentarlo a uno, también vienen estas palabras que lo centran a uno, que le dicen, bueno, la situación es esta. Usted no está laborando, usted no está produciendo. Ahora usted no es para que produzca ya como un burro. Ahora usted es para que produzca frutos para mí. Entonces, este es el plan. Nazca del agua y del espíritu. ¿Quiere acercarse a mí? Bueno, tal vez tengo esta puertica cerrada, porque si yo le abro esta puertica, usted vuelve a lo mismo. No, aproveche ese tiempo que tiene y dedíquemelo a mí. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Cada vez que el Señor me muestra a mí que me ama, como que yo veo esa llaga en su mano. Yo, sí, innegable. Innegable. Se va a poner para que castiguen a otra persona. Dice la palabra que ciertamente uno moriría por un justo, pero el Señor murió por todos nosotros que éramos injustos. Amén. Dice en el versículo 12,
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Dijere las celestiales. Ahí le mostró el nivel de fe que tenía Nicodemo. Él creía que se las sabía todas porque era un sacerdote, porque andaba bien vestido, me imagino, porque tenía respeto de las gentes por ser un sacerdote. Tenía que tener mucha palabra en la cabeza Nicodemo. Pero ¿qué le dice el Señor? El Rey de Gloria, ¿qué le dice? El que bautiza con el Espíritu Santo. Le dice, bueno, usted no sabe ni siquiera lo terrenal. ¿Cómo va a creer lo espiritual? Si usted no sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios, que vivir la palabra, ¿cómo va a hacer lo que es del Espíritu? O sea, el principio que Dios nos demanda a nosotros como personas es poner por obra su palabra. Y se nota mucho que los fariseos no lo hacían. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ustedes cargan a la gente con cargas pesadas, pero ni con un dedo quieren moverlas. Y después va y le dice allá a los discípulos, si la justicia de ustedes no es más de Dios, pero no la ponían por obra. No la ejecutaban. Yo no sé cómo sonaría ser fariseo en su tiempo, pero ahorita suena muy feo. No sea fariseo. Terrible. Entonces el Señor declara aquí que sí, el espíritu religioso es eso, saber mucho de Dios, saber mucha palabra, pero no ponerla por obra. No vivir lo que Dios quiere. Entonces ahí termina diciéndole, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor nos está mostrando que Él descendió del cielo, pero también está haciendo claro que Él también subió al cielo, ¿sí? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo los invito a que lean de lo que el Señor hizo, es como una profecía en el Antiguo Testamento de la crucifixión de Jesús. Pero ya para cerrar, a través de toda esta enseñanza que el Señor Jesucristo le da a Nicodemo, al principio muestra que Nicodemo lo recibe como un maestro. Y ese maestro llega y lo confunde y lo revuelve en su conocimiento, en su sabiduría, lo revuelve y le muestra una nueva doctrina. Aunque esa doctrina pues ya está implícita más atrás, pero le muestra que si no es viviendo la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, él no va a poder reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios. O sea que le tumba el concepto de maestro. El Señor Jesucristo dice que muchos querían ser maestros, que los llamaran maestros, le decía a los fariseos. A veces gusta que los llamen maestros, pero uno solo es su maestro, el Cristo. Sí, el Señor es maestro y el Señor es el mejor maestro, porque lo vivió en carne propia. Vivió todo lo que tenía que vivir, todo lo que Dios le había dispuesto para vivir. Pero hasta ese momento los fariseos, digamos que se alababan por ser maestros. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Que si él quería nacer de nuevo, tenía que nacer por el agua y por la palabra. Y podía ver que no era un maestro, sino que era el mismo Hijo de Dios. Y que en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí le está dando la señal, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era lo que el Señor Jesucristo le quería mostrar a Nicodemo. El reino de Dios, la vida eterna. Pero ya nos da las pautas a nosotros. No sé, en mi corazón yo siento como si Nicodemo hubiera logrado esas cosas. Como si Nicodemo hubiera corregido su camino y se hubiera humillado delante de Dios y le hubiera dicho, listo, todo esto que yo he sido estos años no ha sido nada. Es necesario aprender. Así no las sepamos todas, que vino el Señor Jesucristo a enseñarnos cómo ver el reino de Dios, cómo llegar al reino de Dios. Y las palabras claves están ahí. Nacer del agua y del Espíritu.
y creer en el Hijo de Dios. Ese fue el tropiezo, esa fue la piedra de tropiezo para los fariseos. Pero yo en mi corazón siento que Nicodemo creyó en el Señor. Y la última, que no quería decirla, pero sí la voy a decir. El Señor le cita este versículo 14 a Nicodemo. Yo me imagino que eso será como una computadora. Usted mete el número de cédula y ya se sale la foto de la persona que le pertenece ese número de cédula, ¿cierto? Tal vez el Espíritu Santo puso en el corazón de Nicodemo cuando el Señor le lanzó este versículo. Dice, uy, sí, eso está profetizado en tal lado. Porque el hombre se la sabía. ¿Qué muestra el Espíritu Santo en nosotros cuando quiere traer una palabra? Yo lo puedo decir por mi vida, yo soy muy malo. Bueno, no voy a decir tan malo porque yo sé que Dios va a mejorar esa parte. Yo soy flojín con lo de las citas. Tal vez sí me acuerdo de lo que dice la palabra en tal versículo, pero no me acuerdo dónde está, exactamente con número y todo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y trae eso a la cabeza, a la memoria, dice, sí, eso está allá, pin. Tal vez el Señor hizo eso con Nicodemo en este momento. El Señor le mandó esa palabra y el tipo era un doctor de la ley. Entonces dijo, sí. El Espíritu le diría, sí, eso está profetizado allá. Cuando Moisés levantó la serpiente y todos los que eran mordidos por las serpientes miraban la serpiente que estaba levantada y no se... Entonces esa fue una señal que también el Señor le dio a Nicodemo para que creyera en él. Entonces lo que el Señor quiere mostrarnos es eso, el camino. La palabra del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él está mostrando el camino. Nazcamos del agua y del Espíritu. Todo eso que nosotros recibimos tiene que dar un fruto en la vida de nosotros. Que sí, que se airó y pecó. El Señor dice, si ustedes pecan, abogado tienen para con Dios a Jesucristo el justo. Entonces Él nos invita a que seamos como ese boxeador. Bueno, mejor que ese boxeador, ¿no? Porque el tipo era musulmán. Ese, almohadana con ají. Pero el Señor muestra eso. Bueno, usted pecó, levántese y siga buscando. Al que se humillare, ese alcanzará misericordia. Entonces el Señor nos anima esta noche a que pongamos por obra su palabra y a que busquemos la presencia del Espíritu Santo, que eso es lo que nosotros queremos. No puedo estar seguro, pero yo creo que muchos de aquí quieren hacia Espíritu Santo. Entonces yo los invito a que estemos de pie y le demos gracias. Yo sé que Dios a alguna persona le habló acá. O por lo menos a mí me habló. Bueno, bendito Dios, Señor, mi Rey, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, amado Señor. Ya te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo, amado Dios, sea calando, Señor, con esa palabra en nuestros corazones, amado Dios. Que tu Espíritu Santo nos lleves a un estado de madurez, amado Dios, de compromiso contigo, amado Dios. También que nos avergüence, Señor, si es posible en lo privado, que nos confrontes con tu palabra, Señor. En qué hemos fallado, Señor. En dónde hemos quedado postrados, Señor. Que nos humillemos, Señor poderoso. Que nos muestres, amado Dios, en nuestro interior. Que a veces creemos saber, Señor, lo que es del cielo, lo que es de eterno, Señor. Ignoramos la presencia del Espíritu Santo. Y sacamos de nuestra mente, Señor, y de nuestro corazón la palabra que aprendimos, Señor, de memoria. Y creemos que con eso ya lo sabemos todo, amado Dios. Pero tú, mi Rey, con una palabra, Señor, nos desarmas, amado Dios. Con un solo gesto tuyo, Señor Jesús, nos quebrantas, amado Dios. Y nos recuerdas, Señor, nuestro estado, nuestra situación, Señor. Nuestra dependencia de ti, de tu sacrificio, de tu justificación. De la necesidad de andar en el Espíritu Santo, amado Rey. Bendito sea, Señor. Yo en esta noche te pido perdón, amado Dios, por creer que sé algo de ti, Señor. Por creer que yo solo, Señor, puedo dirigir mi vida, Señor. Perdóname, amado Dios. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú pongas el querer como el hacer en los corazones, Señor.
el hacer tu voluntad, amado Dios, el dedicarte más tiempo, Señor, a ti, tiempo de calidad, tiempo de amor, Señor Jesús, porque tú entregaste, Señor, todo por nosotros, Señor. No te aferraste a nada de lo que tenías, sino que en deshago, Señor. No dejar reservas en nuestro corazón, Señor. Cortar todo vínculo, Señor, con el espíritu del mundo, Señor, y vivir por tu Espíritu Santo, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por compartir tu palabra, Señor, por traer revelación, amado Dios. Y te pido especialmente, Señor, que esa palabra que tú has traído, Señor, la podamos meditar, Señor, masticar esta noche, Señor, podamos digerirla, Señor, y confrontarnos, Señor, con tu palabra que es un espejo, Señor, y corregir, Señor, lo que está mal en nuestro camino, y darte la gloria siempre, Señor, en todo momento, Señor, en todo lugar, amado Dios. Te pido que bendiga, Señor, tu congregación, amado Dios. Bendícela, amado Padre, con tu bendición preciosa, Señor, que enriquece, que no añade dolor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabo, Padre. Amén. Gracias. Bueno, yo quisiera invitarlos a que hiciéramos la oración final, entonces, en este momentito, ¿vale? Si alguien, y también aprovechando como muy a menudo hace el pastor Madito, si alguien trae una ofrenda esta noche para traer en el altar, también oremos por ella, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Oremos, hermanos, y Padre precioso, gracias. Señor, te alabo y te bendigo y también te agradezco por esta palabra esta noche. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, también bendice, Padre, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta noche, la economía de tu pueblo, Señor. La salud de tu pueblo también. Y así como lo declara tu palabra, Señor, todas las demás cosas, así como prospere el alma de tu pueblo, Señor. Dice, Señor, en el nombre de Jesús, con toda bendición celestial, Señor, y con tu mismísimo Espíritu Santo, Señor, hasta lo último de nuestro ser, Señor, con Él. En el nombre de Jesús, tócanos con tu preciosa presencia y haz que ella misma, Señor, nos lleve a todos aquellos lugares a donde tú nos quieras llevar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche, también con ello esta reunión, y te pedimos permiso, Señor, para salir de este lugar, de esta tu casa, Señor. Te bendecimos, por tanto, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos las gracias, Señor. Con un fuerte aplauso también, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Señor les bendiga. Nos vemos pasado mañana. Chao, Dios les guarde.